Nueva Argentina, análisis político de nuestro interés nacional. Antes de empezar, rápidamente suscríbete a este canal si no lo hiciste, activa la campanita y seguinos también en redes sociales. Nuevamente nos encontramos con Pablo Muñoz Iturrieta, que es doctor en Filosofía Política y Legal y máster en Psicología Filosófica. Te agradecemos mucho por estar, Pablo. También pueden seguirlo en las redes sociales. Por ejemplo, tienen pablomunoziturrieta.com, su página web, su canal de YouTube, se escribe de la misma manera y pueden ver sus entrevistas y cursos de geopolítica que también lo reciben en su canal de Telegram. Vamos a hablar, ahora que estamos un poco también continuando un poco con el tema de la vez anterior, Pablo, el tema de la contestación patriota, ¿no? La agenda progresista y el desafío del patriotismo occidental. O sea, nadie puede negar hoy en día los actores globalistas como Soros y Bill Gates. Digamos, está fuera de discusión que son actores importantes de peso, por lo menos que están a la vista, ¿no? Así como la OMS que responde a los intereses ajenos a los nuestros. O, por ejemplo, China que directamente se opone a los intereses occidentales. Cada vez más, hoy también se ve cuestiones como la inmigración desregulada y cuestiones progresistas como el Black Lives Matter, que lo vimos en Estados Unidos. Como hay poderes financieros que también promueven con mucho dinero aquellas causas que generan desunión, ¿no? Discordia dentro de los pueblos. Con esta introducción, ¿cuál crees que es la agenda progresista y cómo te parece que debemos combatirla? Bueno, yo creo que lo que estamos viendo hoy en día es simplemente la puesta en práctica en el actuar político de una agenda que fue elaborada ya hace mucho tiempo por pensadores principalmente alemanes de la Escuela de Frankfurt, pero también por todos los representantes del posmodernismo filosófico que mencionamos en la primera entrevista, por todos los representantes del feminismo radical, del feminismo de género, de la interseccionalidad y demás que voy a mencionar un poquito ya que mencionaste a Black Lives Matter. Ahora bien, en mi opinión, y teniendo en cuenta especialmente los escritos de Gramsci, ese miembro del Partido Comunista Italiano que murió ya hace casi 100 años, él hace un cambio muy importante al modo de actuar en cuanto a la política de parte del marxismo, porque él hace un vuelco cultural. Él decía, a ver, podemos hacer una revolución como hicieron la de los bolcheviques, pero va a tener que ser una revolución a la fuerza, una revolución con las armas, una revolución que va a causar resentimiento y una revolución que no va a ser aceptada por la gente muchas veces. Y él decía en Italia, en el sur de Europa, podemos pensar el caso de Argentina, de Latinoamérica, uno de los problemas más grandes para poder introducir el comunismo es que es una base que tiene una gran influencia de la civilización occidental, especialmente cristiana, los valores, la religión, en el caso de Italia, el catolicismo. Entonces él decía, vamos a tener que cambiar toda esa mentalidad y ese modo de pensar para poder imponer el comunismo en estos lugares, si no, no va a funcionar. Entonces tenemos que hacer un terrorismo del tipo cultural, es decir, hay que cambiar la cabeza primero, para después tratar de imponer una especie de Estado, por así decirte, marxista, una especie de Unión Soviética. Entonces es el gran trabajo de terrorismo cultural que comienza primero con el planteo de Gramsci, pero también eso es continuado especialmente por la obra de la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt es una escuela de pensamiento, como lo dice el nombre, que funciona dentro de la Universidad de Frankfurt. En el año 1923 ellos se reúnen varios pensadores del Partido Comunista Alemán junto a un pensador húngaro, Georg Lukács, y ellos deciden en una reunión comenzar con esta escuela de estudios sociales y demás en la Universidad de Frankfurt. Ellos, obviamente, en el año 33 llega Hitler, se tienen que ir de Alemania y coincidentemente estos comunistas, ¿quién los invita? Rockefeller. Ellos se van a Nueva York, ahí en la Universidad de Columbia es donde comienzan su trabajo y de ahí comienzan a penetrar en la gran mayoría, ya sea ellos propiamente o sus discípulos, sus estudiantes, comienzan a penetrar en el resto de las universidades más importantes de los Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra. Bueno, una de las cuestiones que esta escuela de Frankfurt, por ejemplo, se da cuenta, los miembros de la escuela de Frankfurt cuando llegan a los Estados Unidos, que en los Estados Unidos no habían diferencias económicas grandes, no había una lucha como proponía el marxismo entre la burguesía y el proletariado, había una clase media gigantesca, la más grande del mundo en el momento, parecido a la situación de la Argentina, también en los años 20, años 30, y entonces
tienen que idear nuevos modos para tratar de crear esa especie de lucha interna, una nueva lucha de clases. Y es ahí cuando comienzan a elaborar los conceptos de racismo, porque claro, hacen uso de los afroamericanos, que ellos habían sido liberados hacía unos 70, 60 años de la esclavitud. Entonces, haciendo uso del resentimiento. De hecho, es impresionante cómo la Escuela de Frankfurt profundiza en cuestiones de manipulación psicológica, cómo se meten en todos los aspectos, por así decir, del ser humano, en la filosofía, en la sociología, en la psicología y demás. No dejan, por así decir, rama prácticamente de la ciencia sin ellos estudiar y manipular y demás, con la influencia enorme que han tenido en las universidades en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra y por ende en todas nuestras universidades, porque la mayoría de los académicos venían a Estados Unidos a formarse, después volvían todos ideologizados a nuestros países por esta escuela de Frankfurt. Entonces, es a partir de ahí que comienza el marxismo a expresarse de nuevas maneras. Y en los Estados Unidos se desarrolla algo que es muy interesante, un concepto que es importante explicar. El otros días, cuando hicimos una de las otras entrevistas comenzaron, aquí no somos políticamente correctos, ¿no? ¿Qué significa esta corrección política? Lo podés entender de una manera simple, decir, bueno, a ver, ser correcto políticamente significa hablar de una manera que no desencaje, que vaya con la marea, que vaya en el mismo sentido y demás, pero en realidad la corrección política es mucho más profunda que eso. La corrección política significa políticamente corregir algo que está desviado. ¿Y cómo se corrige eso que está desviado? Tratando de ver, analizar en una situación, en un estado, en una sociedad, cuáles son esas condiciones sistémicas, sistemáticas de injusticia, de desigualdad y demás, de tal manera que logremos esa igualdad que propone el marxismo. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Dando privilegios. Vamos a darle privilegios a la comunidad LGBT, vamos a darle cupo trans a los transexuales, vamos a crear los cupos de mujeres, como es aquí en Canadá, que el 50% de los empleados tienen que ser mujeres, vamos a darles prioridades a los indígenas, vamos a darle prioridades a los refugiados, a todas las minorías que supuestamente, dicen ellos, han sido históricamente oprimidas. La discriminación positiva. Claro, un caso concreto. Aquí en Canadá, cuando vas a aplicar un trabajo, tenés que llenar la forma y abajo en letra chiquita dice, si llega a aplicar un transexual, un travesti, una lesbiana o una persona de una minoría históricamente oprimida, tenemos que darle el trabajo a ellos. O sea que por más que vos tengas todas las cualificaciones, por más que vos seas el mejor candidato, lo lamento mucho, porque por ley tenemos que darle trabajo a esa persona. O sea que es una especie de totalitarismo de lo políticamente correcto, de la igualdad, lo cual es increíble también porque eso va en contra del sentido común, va en contra del ordenamiento propio de una misma sociedad, de lo que hablábamos del bien común, del bien personal y demás. O sea que tampoco se está ayudando a la persona, porque aquí es interesante cómo en la Universidad de Toronto los negros tienen entrada libre, pero los negros que llegan a esa instancia de poder ir a la universidad, no les gusta eso porque dicen, no, pero pará, nosotros tenemos un poco de dignidad. Yo si entro a la facultad de medicina, decía una chica negra que la entrevistaron hace unos meses, ella decía, y era la única negra que había entrado, por más que le dieron entrada libre a los negros, ella dijo, no, yo quiero entrar aquí tomando el examen y me quiero ganar mi lugar, porque no quiero que el día de mañana la gente diga, vos entraste porque sos negra, lo cual tiene un sentido gigantesco, ¿no? Y ahí está lo de Black Lives Matter. Es un movimiento marxista, es un movimiento que ha sido creado y ideado para dividir a la sociedad, es un movimiento que está siendo usado por estas grandes corporaciones. Hay que hacerse una idea, por ejemplo, en los primeros 3 años de su existencia, fines del 2013 hasta el 2017, había recaudado 133 millones de dólares. Pero desde que fue lo de Floyd, en la primera semana solamente había recaudado más de 200 millones de dólares, principalmente de todas estas entidades financieras que son las que proponen toda esta agenda progresista. Y si uno ve la agenda de Black Lives Matter, mira qué interesante, no tiene absolutamente nada que ver con que a los negros les den trabajo, no tiene absolutamente nada que ver que a los negros les den oportunidades iguales que el resto del mundo, no tiene nada que ver con eso, es toda la agenda del género, es los negros trans, los negros travestis, las negras lesbianas, es decir, es la agenda de la ideología de género propiamente. Lo de negro es un color nomás, que le podés poner cualquier otro color encima. Pero realmente... Y viendo esto, Pablo, por ejemplo, esto que estás describiendo, ¿cómo se podría combatir desde los patriotismos occidentales, digamos? Yo creo que es un combate principalmente ideológico, lo que significa que es cultural.
tenemos que combatirlo desde el punto de vista, primero, no solamente, pero principalmente desde la cultura, porque es una ideología que surge dentro de un pensamiento, determinado pensamiento filosófico, pseudo-filosófico, y por lo tanto debe haber una batalla cultural tremenda. Y esa batalla cultural que nos exige a todos formarnos, entonces todos los patriotas hoy en día se tienen que formar, no queda otra, hay que formarse, hay que aprender, hay que entender el por qué esto está mal y hay que entender el cómo debatirlo y rebatirlo, y también hay que entender cuál es la salida, cuál es la solución verdadera, cuál es la imagen del ser humano verdadero, porque en definitiva lo que se está haciendo es deconstruir al ser humano, y por lo tanto todo patriota hoy en día debe entender entonces qué es el ser humano, cuál es el sentido de esta vida, cuáles son las características que te hacen ser humano. Y a partir de eso, entonces, trasladarlo a los otros ámbitos, al ámbito político, al ámbito educacional, porque hay una batalla que se debe librar en las escuelas primarias, en las escuelas secundarias, hay una batalla que se debe librar en la universidad, hay una batalla que se debe librar en las legislaturas, hay una batalla que se debe librar en todo lo que es el poder judicial de una nación. Por eso necesitamos de abogados bien formados que se enfrenten a esta agenda progresista que se quiere imponer con una nueva justicia del género. ¿Sí? Prestar atención, porque hoy en día se habla de la justicia del género. ¿Qué significa eso? Es algo tremendo realmente. Una batalla en el plano económico, una batalla en el plano político. Es necesario que se conformen unidades políticas que le hagan frente también a estos partidos que en definitiva sean de un lado o sean de otro, sean de derecha o sean de izquierda, tradicionalmente todos trabajan para la misma agenda progresista. En Argentina fue muy claro qué diferencia hay en cuanto a agenda progresista entre un Macri y un kirchnerismo y un Alberto Fernández hoy en día. No hay absolutamente ninguna diferencia, ¿no? Un Larreta. Se pelean entre Fernández y Larreta y Kicillof, se pelean en quién ser más progresista. O sea que todos trabajan para el mismo dueño, en definitiva, aquí. Eso está clarísimo, Pablo. La verdad que esa es una conclusión realmente importante de tener en cuenta, porque es también salir de la trampa a veces de esa famosa grieta que se quiere instalar y entender que los patriotas estamos para justamente entender estas cuestiones que vienen a nivel geopolítico y no son solamente una cosa que sale de Argentina. Pasan en todos los países del mundo y en eso nos tenemos, como dijiste, que formar para dar la batalla cultural principalmente. Así que te agradecemos por estar en este podcast. En el próximo vamos a retomar este tema porque vamos a hablar de política concreta. Así que te esperamos entonces. Muchas gracias, un gusto enorme estar nuevamente con ustedes. Chao, chao. Chao, nos vemos. Chao.